Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Muchas gracias, Jennifer. Tenemos un cara a cara muy variado y dinámico. Vamos a comenzar sin más demora, a propósito, por supuesto, de la situación política, de lo que se espera en los próximos días, de la votación para que ingrese pues a debate la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo, el mensaje a la nación breve que dio ayer para responder a eso y por supuesto a las recientes denuncias periodísticas o reportajes periodísticos sobre un supuesto despacho paralelo y por supuesto pues la inestabilidad política que caracteriza, ¿no?, esta situación y que no tiene cuándo acabar, ya entrando al último mes del año. Le damos la bienvenida primero al congresista de la bancada de Perú Libre, Alex Paredes. ¿Cómo está usted, congresista? Muy buenas noches. Sí, buenas noches, Enrique. Muchas gracias por la gentileza. Su posición, primero la posición personal, por supuesto, frente a lo que acabo de describir y quizá después, como siempre, nos puede ayudar a entender lo que esté pasando dentro de la bancada. ¿Qué opina con respecto al mensaje del presidente Castillo? Ha sido muy criticado por la oposición, que no ha dejado, ¿no? Que no ha despejado las dudas según estas críticas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Nunca van a estar satisfechos, siempre van a buscar algo más, eso está demostrado. Nunca van a estar entendiendo las cosas que uno explique, si no es lo que ellos esperan, ¿no? Pero ya el compañero presidente lo ha señalado, ¿no? Si tienen que haber investigaciones, que las hayan, pero que al final también hayan las actitudes de las disculpas del caso, ¿no? Si se equivocaron. Bien, ¿ha podido conversar el presidente Castillo con miembros de la bancada? ¿Les ha dado algún detalle adicional de estos hechos o no han tenido la oportunidad? No, nosotros por lo menos quienes formamos parte del bloque magisterial no hemos tenido ninguna conversación porque siempre tenemos el encargo del compañero presidente de recoger y de acercarnos a nuestra población en esta semana congresal. Seguramente el día lunes tendremos alguna reunión para informar lo acontecido en la semana y obviamente recibiremos algunas opiniones sobre el tema, ¿no? Cuénteme, su congresista, su colega, el congresista Sea, señaló que una de las reuniones efectivamente fueron para tratar, en este caso, temas sindicales, ¿no? Del bloque o en general del magisterio, ¿no? Que el magisterio pues estaba dividido y había un mensaje de unidad que el presidente Castillo quería llevar. Y claro, bueno, allí más allá de lo que puede ser la impropiedad, uno no vería mayor problema en una relación de carácter, digamos, político, de corte sindical. ¿Usted pudo participar en esa reunión? En el informe que difundió el medio de comunicación el día domingo, solamente aparecimos dos personas, la profesora Lucinda Vázquez de Loreto, de San Martín, y quien habla. Y no éramos los únicos, ¿no? Éramos más congresistas. Nosotros hemos tenido una reunión el día de ayer en horas de la noche y en su momento vamos a expresar de manera pública nuestro punto de vista sobre lo que ocurrió el domingo, sobre lo que ocurrió el día sábado y sobre lo que viene sucediendo ya con el compañero profesor Pedro Castillo de parte de las otras organizaciones, ¿no? Pero entonces usted, digamos, nos podría adelantar que no ve mayor problema más allá de lo que podría ser este manejo de agenda, pues que tiene que ser finalmente transparentado. Lo que sí te podría compartir, Enrique, es que los amigos de los congresistas están notificados y probablemente ya no quieran reunirse con nosotros con el temor de que estemos siendo materia de seguimiento, ¿no? Y entonces nuestra vida privada ya no la vamos a tener y lo único que vamos a tener es una vida encerrada en los despachos congresales y visitas de algunas instituciones públicas. Y eso no me parece nada bien, ¿no? Ahora, ¿cómo observa, congresista Paredes, ya el tema de la moción de vacancia? Según han declarado
algunos parlamentarios, como el señor Anderson, que en un principio habían dicho que no iban a votar. Ahora el objetivo sería que, dicen ellos, que el presidente vaya a rendir cuentas al Congreso. Ahora hay que recordar acá que el presidente no tiene por qué ir personalmente, incluso puede enviar solamente a su abogado si es que así lo considera. ¿Cómo observa usted, digamos, la intención de algunas bancadas con respecto a lo que sería esta moción de vacancia? Yo lo que veo es un afán de protagonismo, parece que quieren ganar tribuna, quieren ser centro de atención, por ahí pueden haber hasta problemas, problemas conductuales de egocentrismo, de narcisismo, hay gente que quiere ser protagónico en todo momento, ¿no? Porque no hay razones justificables para que se haya presentado esta moción de vacancia, donde inclusive quienes estuvimos en la sesión del Pleno cuando la congresista Chirinos presenta y uno mira a la presidenta del Congreso, su rostro es evidente, ¿no? De sorpresa. Nos gustaría saber en ese momento qué pensaba, porque si el día anterior ella en la clausura del CADE manifiesta que ese tema no está en debate ni en agenda en el Pleno, y le da la palabra a una persona que tiene que entender que no solamente es congresista, es una autoridad del Congreso, y eso lo reconocemos nosotros. Los que sabemos vivir en institucionalidad, reconocemos y respetamos a nuestras autoridades, así no nos guste. Y ella es una autoridad. Y lo final que yo quisiera señalar, porque lo hemos tratado el día de ayer en nuestra reunión virtual del bloque magisterial, es la actitud irrespetuosa de la señorita Chirinos en ese evento del día sábado. ¿Cómo se puede dirigir ella? Vuelvo a insistir, no es cualquier ciudadana, no es cualquier congresista, es autoridad, y dirigirse al presidente de la República con las palabras en el tono y la forma, yo creo que ya basta, ¿no? Y lo otro, que algunos digan que recién voy a cambiar mi opinión, patético, nada más que patético. Sí, definitivamente va a ser difícil recomponer esas relaciones, así sea en el terreno político. Para terminar, congresista Paredes, hoy la Defensoría ha destacado, claro, un tema que probablemente sí preocupa más, que es el tipo de reuniones con, por ejemplo, postores a proyectos. Hay un caso, ¿no?, que llama especialmente la atención, que fue esta licitación que se desarrolló en Provías. ¿Allí no les preocupa un poco más el tema? No, no nos preocupa, y por eso es que el propio compañero pide investigación. Hagan la investigación que consideren conveniente. Por eso, con este tipo de hechos vivenciados el último domingo, cosa que no mirábamos con anteriores presidentes, ¿no? Esa persecución, es decir, ahora alquilan casas para hacer seguimiento a las autoridades, eso no se miraba antes, ¿no? Con esto, las personas cercanas o que quieran hablar con el presidente de la República, aunque no sean de otros temas, ya ni lo van a buscar. Al final va a terminar aislado el presidente de la República y bueno, los congresistas que hemos ido a una reunión para hablar sobre nuestros temas, ¿no es cierto? Y tenemos derecho a reunirnos, ¿no? Tenemos derecho a tener un poquito, pues, también de hacer vida social en el mejor entender, ¿no? Porque los trabajadores que están con nosotros en los despachos y los trabajadores del Congreso saben cuál es nuestra jornada diaria de trabajo. Ellos son testigos de lo que hacemos. Y en un momento hablar de lo que quisiéramos hablar, que no es vedado, ¿no es cierto? Y nunca lo hemos ocultado, y ustedes son testigos. Cuando nos han llamado y tenemos disponibilidad, damos la cara, hablamos, respondemos. Entonces, yo creo que también hay que tener un poquito ya de mesura y un poquito de control, ¿no? Gracias, congresista Alex Paredes, como siempre, por atendernos esta noche en Cara a Cara de la bancada de Perú Libre. Vamos de inmediato a darle la bienvenida a su colega del Partido Morado, Susel Paredes, que creo que tiene una opinión distinta. ¿Cómo está usted, Susel? Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto de estar en tu programa y a través de tu programa saludar a todo el Perú. Como siempre, un gusto también recibirla. Yo he escuchado que usted ha señalado que con esta situación, no solamente con las famosas estas reuniones privadas, que hay de cal y de arena, ¿no? Yo creo que podemos hablar de eso en un minuto,
pero con la respuesta del presidente Castillo, el presidente le ha dado munición a sus adversarios, ¿no? A la oposición que está buscando una posibilidad de vacancia. ¿Cree usted que van a tener los votos para por lo menos, digamos, obligar a que el presidente o su abogado vayan al Congreso? Sí, yo creo que van a tener los votos, por lo menos para la admisión. El tema con el mensaje del presidente de ayer es que es profundamente decepcionante y a mí me molestó. Me molestó porque en lugar de reconocer un error, en lugar de decir, he cometido un error, me he equivocado, se victimiza o sea, de una manera injustificable. Entonces, porque el presidente de la República representa a la nación. Él, cuando ha postulado a ser presidente, tenía que saber que él en su cuerpo y a través de su vida y sus actos representa a la nación. Sí, él puede reunirse con quien quiera, pero tiene que reunirse en los lugares adecuados y en horarios adecuados. ¿Qué hacía reuniéndose con una empresaria en la noche? Primero, que esa no es su vivienda, hasta donde sabemos, y tampoco es su despacho. Entonces, yo creo que el presidente tiene que portarse de acuerdo a ese cargo tan importante que es que representa a la nación. Sí es cierto, lo que dice el congresista es que otros presidentes lo han hecho. Sabemos las cuchipandas de Toledo, no solo en Lima, sino en Punta Sal. ¿Y eso está bien? ¿Porque lo ha hecho otro está bien? No, no está bien. Que Alan García o alguno de sus ministros hayan reunido en suites de algunos hoteles, ¿está bien? No, no está bien. Entonces, que otro haya cometido una falta, una infracción, un error o un delito, no significa que yo lo voy a hacer. Además, creo que hemos llegado a hacer política para cambiar las cosas, ¿no? Entonces, la transparencia es la garantía de la ciudadanía para retirar el más mínimo espacio para la corrupción. Por eso es que se requiere que las autoridades se reúnan y la gente sepa con quién y para qué. ¿No es cierto? Y la vida privada de un político ya no existe. Si no, hubieras pues elegido ser otra cosa. Yo Claro, sé que mi vida ya... dice el congresista Paredes que los van a aislar y que van a aislar al presidente. No es cierto, no es cierto. Yo puedo visitar a una amiga, ¿no es cierto? Por su cumpleaños voy y la visito, la saludo y me voy. Yo visito, mira, ¿a quién visito? A mi mamá, a alguno que otro familiar, pero, o sea, nada más, nada más. Ahora, ahí sí. Ahí yo lo he decidido. A mí nadie me ha obligado a ser congresista, ¿no es cierto? Yo he decidido optar por la vida pública. Y entonces, si opto por la vida pública, entonces voy a ser escrutada, pues. Lógico. Acuérdese cuando se hablaba de Choquehuanca. ¿Qué cosa era Choquehuanca? La casa, pues, de PPK. Decía, han llegado a Choquehuanca, no sé quiénes, han salido de Choquehuanca. No es que Castillo es el primer presidente al que lo siguen, no. Y además que se acostumbren, que así es que nos tienen que ver y que nos tienen que ver donde vayamos. ¿No? Ahora, ahí hay un punto, hay un punto importante ahí, porque usted ha mencionado a esta empresaria, y claro, ese en realidad es más allá de la impropiedad y lo que debería ser en todo caso, digamos, una lección, ¿no? Una lección de realmente respetar, ¿no?, la transparencia en la agenda, etcétera, etcétera. Allí hay preocupación, porque estamos hablando de 6 reuniones previas en Palacio de Gobierno, 3 con el señor Pacheco, 3 con el señor presidente de la República. En ese lapso luego se aprueba la buena pro. Se aprueba la buena pro. De más de 10 horas. ¿Qué reunión va a ser de 10 horas? Y ojo, el señor que posibilita en el comité esa buena pro,
que es controversial porque el presidente del comité de selección dice, oiga, estas empresas no pasan, ¿no? El aro. Y uno de los otros dos que aprueban esto finalmente es nombrado el director de Provías descentralizado a los 10 días. Nuevamente. Pues, Y era mira, este señor que tenía denuncias hasta de violencia familiar y lo han retirado días antes de la emisión del reportaje. Eso preocupa, ¿no? Es que ya no es casualidad, pues, ya no es casualidad. Por eso yo he firmado la moción de interpelación del ministro de Transporte y mira tú, yo decía ya, con el terremoto habrá que darles un chance, pero ya no se puede darles ni un chance, porque Provías descentralizado es del Ministerio de Transporte. Nuevamente, una persona mal elegida por el ministro de Transporte. Entonces, tiene que irse. Tiene que irse el ministro. Necesita, y ahora peor, porque tú te imaginas, se ha declarado en emergencia. Entonces, ahora se van a hacer los concursos para hacer las carreteras destruidas con la emergencia, evitando los procesos ordinarios, regulares. Entonces, ahora más que nunca hay que ponerle el ojo a la reconstrucción de las carreteras, porque es muchísima plata y porque con la declaratoria de emergencia pueden pasar cosas. ¿Qué va a pasar, Susel, con el ministro de Transportes y Comunicaciones? Porque efectivamente se dio la interpelación la semana pasada y eso ha quedado ahí. Usted nos está contando que está circulando ya una moción de censura. Yo sí, ahora estamos en semana de representación, pero sí, ese señor tiene que irse, hay que censurarlo. O sea, imagínate, ahora tenemos un motivo más para censurar al ministro de Transporte. Y lo que me preocupa es que vienen un montón de obras de reconstrucción por el terremoto. Vamos a seguir dejando a este ministro que designa este tipo de personas en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que tiene a Provías descentralizado, que tiene uno de los presupuestos más gordos del Estado, no podemos. No podemos. Gracias. Entonces necesitamos alguien técnico que haga ese trabajo de manera transparente, correcta, porque mira, ahora mi solidaridad, mi afecto a los hermanos y hermanas de Amazonas que están aislados. Hay gente que se ha quedado en medio del río porque se han formado islotes y están aislados ahí, completamente aislados. Entonces, bien, todos estos temas van a tener que ver con transportes y comunicaciones. Entonces vamos a tener que poner ahí a un campeón o a una campeona, alguien que sepa, que ya lo haya hecho y que además sea una persona proba. Pero este ministro tiene que irse. Gracias, Susel Paredes, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa. Regresamos seguimos con parlamentarios de distintas bancadas y conversaremos con Sigrid Bazán, congresista de Juntos por el Perú. Volvemos. Situaciones como estas, por supuesto, de mensajes cruzados, ¿no? De acusaciones entre el Ejecutivo y la oposición, de a veces lo que decimos dispararle al bulto, es importante diferenciar, ¿no? Los casos, diferenciar las situaciones, en este caso diferenciar de alguna manera qué cosa puede ser una impropiedad, ¿no? En términos de manejo de agenda. Mi opinión modesta es, por ejemplo, un encuentro pues, con congresistas, ¿no? De corte político, con el que finalmente es una suerte de jefe de bancada como el presidente de la República. Sí, bueno, debería ser transparentado, seguro, como todo, pero evidentemente pues, los políticos se reúnen, los políticos conversan, etcétera, etcétera, etcétera. Otra cosa son los casos que estábamos comentando, el caso puntual que estábamos comentando con Susel Paredes, que podría tener pues consecuencias ya en lo que se refiere pues a la cartera de transportes y comunicaciones, etcétera. Estamos hablando de situaciones distintas y es importante diferenciarlas para entender y asignar correctamente las responsabilidades del caso de situaciones complejas como esta. Le damos la bienvenida a Sigrid Bazán, congresista de la bancada de Juntos por el Perú. Sigrid, ¿cómo está usted? Buenas noches. Le he escuchado también declarar en el sentido de si un gobierno pues, está supuestamente trayendo un mensaje de cambios, estoy parafraseando, ¿no? La transparencia también implica, ¿no? Que este pueblo, este electorado,
pueda saber toda la verdad, ¿no? Y yo creo que probablemente en eso estamos ahora, en esa discusión, en esa conversación, en este debate. ¿Cómo está usted? Buenas noches. ¿Cómo está, Enrique? Muchísimas gracias, buenas noches. Y sí, en efecto, también tenemos que exigir transparencia y eso va no solamente para las autoridades en el gobierno a raíz de estas denuncias, sino para absolutamente los 130 congresistas, por supuesto. ¿Qué le pareció el mensaje del presidente? Bueno, nosotros creemos que de alguna manera ha sido insuficiente y sí hemos exhortado a las autoridades a que se realice una investigación exhaustiva en donde se aclare hasta el detalle más mínimo. Si todas han sido reuniones de trabajo, pues creo que sería bueno que se realicen donde debiera ser, en los ministerios, en Palacio, y que finalmente todo esto se aclare. Creemos que es lo más sano y que más bien no debiera empañarse este tipo de crisis en las que ya estamos atravesando desde hace más de 5 años, con nuevas mociones de vacancia, nuevos intentos de ahondar, ¿no es cierto?, la incertidumbre, y creo que eso más bien le hace bastante daño al país. Susel Paredes, su colega del Partido Morado, dice que el ministro de Transportes y Comunicaciones debe irse en relación con el caso este de la licitación del puente en Tarata. ¿Qué opina usted? Mira, nosotros hemos votado a favor de una interpelación que se llevó a cabo la semana pasada al ministro de Transportes y Comunicaciones. Entendemos que una de las cosas, de las tantas cosas en realidad que se le criticó y por la cual además como bancada Juntos por el Perú votamos para que se le interpele, se han retirado por lo menos 5 personas de cargos en los que o no tenían experiencia o más bien tenían, ¿no es cierto?, algunas dudas sobre la idoneidad de estas personas en el ministerio en distintos cargos. En ese sentido sí hemos sentido que luego de la interpelación hay un ánimo de cambio, pero mientras esa promesa de la reforma del transporte que debe continuar, de que los nuevos nombramientos sean realmente los que se merecen, etcétera, no se cumplan, pues vamos a seguir insistiendo. Ahora, sabemos que en realidad no solamente es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sino que también estamos exigiendo que las diferentes carteras cumplan un poco con las promesas que ofrecieron durante campaña, y le hemos dicho también de alguna manera al gobierno que ponga orden y sobre todo que todos, el gobierno y los congresistas, nos pongamos a trabajar. Comenzaba usted diciendo, efectivamente, ¿no?, transparencia por el lado del Ejecutivo y transparencia por el lado de los congresistas. ¿A qué se refiere puntualmente para el poder del Estado que usted integra? En realidad es una manera de decir que lo que se le exige a algunos también lo cumplan otros, y en ese sentido creemos que si bien nosotros hemos salido fuerte y claro a decir estas cosas no deben seguir pasando, esta falta de transparencia, estas dudas, estos nombramientos, sin duda, pero que por otro lado no puede significar que algunos miembros de la oposición busquen hacer del Congreso su chacra. Y eso es lo que está pasando con esta moción de vacancia. Discúlpeme que lo diga de esta manera, Enrique, pero lamentablemente nada es comparable a la inestabilidad, a la incertidumbre y a la preocupación que genera una moción de vacancia, donde ya lo hemos tenido años pasados. Nadie sabe quién va a ser presidente el día de mañana, porque lamentablemente en un día se pueden sacar a presidentes como cualquier cosa, como si fuera cualquier cosa, como si las elecciones, ¿no es cierto?, que tanto trabajo cuestan, que tiene que ver con una campaña política que involucran los millones de votos de las personas del país, como si eso no valdría 130 personas, en este caso un grupo de estos 130 pretende sacar un presidente en una semana, en menos de un mes. Entonces creemos que eso ya lo hemos visto antes y que eso no contribuye con la estabilidad que ellos dicen pregonar, sino más bien contribuye con otros intereses que deberíamos también transparentar, ¿no? ¿Cuáles son los intereses detrás de estos pedidos de la moción de vacancia? ¿Y cuáles serían esos intereses? Porque aquí hay una pregunta de fondo que quienes impulsan la moción de vacancia no la llegan a responder. Yo hablé con el señor López Aliaga, por ejemplo, la semana pasada, que hoy ha declarado en el Congreso a la salida de la reunión con su bancada, y yo le dije, a ver, pero ¿qué va a pasar si hay efectivamente una vacancia? Y su opinión fue que iban a vacar a la señora Boluarte y que el Congreso asumía, por supuesto, la presidencia, en este caso la señora Alba, no sé si sería ella o se cambiaría la presidenta del Congreso, pero que el Congreso se quedaba, que es una hipótesis así de elasticidad constitucional que se ha venido manejando. Es decir, el Congreso se queda a completar su mandato y llama a elecciones para elegir un presidente o presidenta que complete el mandato del señor Castillo. Es una interpretación, como digo, atípica, pero es una interpretación al fin y al cabo. Pero eso suena un tanto exótico, ¿no? O sea, es decir, si hay vacancia, el Congreso también tendría que irse, ¿o no? ¿Ustedes están conversando de estos temas que son evidentemente importantes en una situación como esta? Yo creo que tú lo has dicho y has dado en el clavo, ¿no? Esta no es una interpretación del señor López Aliaga, esta creo que es la intención
del señor López Aliaga, que es una intención compartida por congresistas de su bancada, por congresistas de la oposición, que son los que están firmando esta moción, y lo has dicho muy claro, porque aquí la intención es vacar al presidente, vacar a la vicepresidenta, hacer que la actual presidenta del Congreso sea la nueva presidenta, cuando en realidad para eso no votó las personas, no votaron la gente, y finalmente hacerse del poder porque no lo pudieron hacer a través de las urnas. Entonces, en esa intención malévola, hasta casi prácticamente ilegal, y yo diría corrompida, por no decir otros adjetivos, en realidad se oculta lo que estamos viendo, una clase política que ya no tiene legitimidad, que es esta clase política que se ha agrupado en esta posición vacadora, golpista, ¿no es cierto?, que no paga sus impuestos a la SUNAT, que se presenta alcoholizado, ¿no es cierto?, en los canales de televisión, que no paga impuestos tampoco por sus empresas, etcétera. Entonces, finalmente, ¿qué clase de cambio queremos, no? O sea, estas personas quieren sacar al presidente para poner a otras personas que no necesariamente van a dar la talla, y finalmente la intención del señor López Aliaga creo que es bastante clara, hacerse también, o entiendo yo que sería, ¿no es cierto?, hacerse de la municipalidad de nuestra ciudad, de Lima. Entonces, yo creo que ahí, más que pensar en rédito político, en qué gano yo políticamente, nosotros nos hemos puesto a conversar, sí, sobre este escenario, y creemos que lo que más necesita el país es gobernabilidad, es paz, es tranquilidad, es que el gobierno aclare las cosas, cumpla con sus promesas, señor presidente, y sobre todo que ponga orden. Eso es lo que estamos pidiendo, pero nunca del lado de quienes más bien tratan de generar más caos y de ello jalar agua para su molino. Creemos que esa actitud es nefasta. Esperamos, en todo caso, que el resto de congresistas no se presten a ese juego, porque de lo contrario vamos a repetir los próximos 5 años lo mismo que hemos visto en los anteriores 5. Y sí, solo para terminar, Enrique, con la respuesta, nosotros no queremos aferrarnos a ningún cargo, no tenemos miedo, ¿no es cierto?, de que en algún momento la gente grite que se vayan todos. Entendemos ese hartazgo, pero por eso exhortamos a que en lugar de charlatanería, lo que otros congresistas, políticos, dirigentes, líderes de partidos como el señor López Aliaga hagan, sea trabajar. Creo que hay mucho bla, 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 mucho titular, mucha frasecilla, pero en realidad detrás se esconde una cosa muy personal y no más bien el interés colectivo. Muchas gracias, Sigrid Bazán, por acompañarnos esta noche. Vamos de inmediato a darle la bienvenida a Eloy Espinosa Saldaña, magistrado del Tribunal Constitucional. Como les digo, estamos hoy en un cara a cara muy dinámico porque, bueno, ha tomado una decisión importante el tribunal, pero en estos poquitos minutos que tenemos, doctor Espinosa Saldaña, gracias por estar con nosotros. Gracias, siempre es un gusto estar contigo, Enrique. Una introducción, o sea, a ver, en esta discusión sobre la moción de vacancia que ya se ha presentado y estas interpretaciones constitucionales que yo le comentaba a la congresista Bazán, hay como cierta indefinición, no sabemos bien cuál es el escenario. ¿Hay una forma de aclarar ese escenario constitucionalmente, sí. Pero ya antes de un amparo, o sea, ¿cómo entendemos bien cuál es la figura? La cosa es bien clara. Entonces, la moción de confianza fue hecha en Inglaterra para que cualquier cosa que estuviera en contra del primer ministro, con los años la primera ministra, entonces él o ella un poco enderezasen a los miembros del Congreso, al Parlamento, diciéndole, si no me apoyan en esto, les devuelvo el cargo y busquen quién hace las cosas. Esa es la intención de la cuestión de confianza, así fue planteada en Inglaterra, así fue planteada por el padre de la congresista Chirinos, Enrique Chirinos Soto, en la discusión del 93, y ahora, ¿qué pasa? Claro, hay cierto temor de algún sector del Congreso que, como nosotros resolvimos que esta era la visión amplia de la cuestión de confianza, han sacado una ley que tendremos que evaluar. Y ahí sí hay dos problemas que aprovecho para anotar. El primero de ellos es el plazo larguísimo que da el Código Procesal Constitucional, y no lo ha cambiado, de 30 días hábiles. O sea, ahora con los feriados que se vienen, que quieren ser feriados largos, este caso probablemente el Congreso nos lo conteste en enero. Y no podemos hacer nada porque la ley dice eso. Si resolvemos antes, vamos presos. Y el segundo problema que hay ahora es que es muy difícil con 6 magistrados conseguir 5 votos para declarar una ley inconstitucional. Te lo cuento con casos. Taxis colectivos, me maté para que se pudiera ver
taxis que hubiera para las grandes rutas, taxis para las rutas regionales, taxis para las rutas distritales. Saqué 4 votos, no 5. Y por eso, entonces, la ley de taxis colectivos, porque así dice el código, tiene plena validez. O sea, te vas a Yerbateros ahorita y agarras tu taxi colectivo y te vas a donde quieras. La negociación colectiva, le habíamos dicho al Congreso que hiciera para los trabajadores del Estado una negociación colectiva que no solamente fuera remuneraciones, y sino también condiciones de trabajo. O sea, tu pago y lo que necesites para poder trabajar. Si tú eres un minero, tu casco, tus herramientas, demás. Tampoco se pudo conseguir los votos, porque no llegamos a 5. En el mismo Código Procesal Constitucional, con 2 casos considerado inconstitucional, tampoco llegó a 5. Entonces, ¿qué pasa? Lo peor de todo es que el código dice que si no llegas a 5 votos para declararla infundada, la norma es válida y tiene plena constitucionalidad. Y nosotros tenemos que esperar hasta que llegue otro momento, entonces que podamos tener una correlación distinta y cambiar eso. Entonces, hay un riesgo que eso ocurra con el caso de la vacancia y con otros casos más que vienen por ahí. Exactamente. Hay un riesgo y hay una incertidumbre al respecto. Ahora, lo que sí se ha declarado inconstitucional, doctor Espinosa Saldaña, es la ley que incorporaba a los trabajadores CAS ya a los regímenes, ¿no? Puntuales, sí. Porque claro, allí lo que evidentemente se había dado es que el Congreso se estaba arrogando pues capacidad de gasto. Estamos hablando de montos gigantescos. Cuéntenos, por favor. No, y además no solamente eso. Ya el tribunal desde hace mucho tiempo había dicho que el CAS tiene que desaparecer, pero desaparecer con reemplazo por concurso. Ya. O sea, acabemos con el amiguismo, acabemos con el que me cae simpático y lo meto, no. Entonces, tenemos sentencia, servir 1, servir 2, servir de salud, Huatuco, Trujillo, donde decimos lo mismo. Tú tenemos que ser consecuentes y decir, ¿sabe qué, señor? Yo sé que usted está viviendo una situación injusta porque está ganando como CAS la mitad de lo que está ganando alguien que tiene los regímenes indeterminados, sobre todo el 728. Pero usted tiene que concursar, pues. Como todos los que tenemos un puesto de planta, usted tiene que concursar, no le podemos, y menos el Congreso que no tiene disponibilidad de gasto, y menos el Congreso que no explica criterios. Dice, Chávez va a 276, Espinosa Saldaña va al 728, o Jackson Ollarse, ya veremos dónde lo mandamos, sin ninguna explicación. Cuando ya nosotros hemos dicho que hay un régimen que se llama el régimen de servir, que es a donde tienen que entrar todos los trabajadores. Y con eso termino, porque es sumamente importante lo que usted acaba de tocar. Es un régimen servir que tiene, me parece, 600 empleados. Todas las instituciones no quieren asumir lo que es en realidad una reforma del Estado. Y aquí entra en colisión, ¿no? 2 ideas. Una es, por supuesto, la estabilidad de los trabajadores, la demanda por estabilidad y, por supuesto, la necesidad de un mejor Estado. Porque mejores trabajadores que pasan efectivamente por concursos y se ganan esa plaza significan, entre otras cosas, mejores servicios para el ciudadano. Entonces, esto sin duda sigue colisionando y no es la única área, doctor Espinosa Saldaña, donde eso está en discusión ahora mismo. No, pero no es tanto. Vamos por partes. Si me das 2 minutos, te lo contesto. 2, sí. Sí, porque yo sé que hoy día tienes muchos entrevistados. Sí. Entonces, servir lo que dice, porque eso dicen sus normas, que el trabajador o trabajadora antigua que no quiere incorporarse a servir se queda con su propio sueldo, con sus propias condiciones. Nadie le cambia nada. Lo que hace servir, lo que debería estar haciendo servir, son concursos en aquellos sitios donde tenemos trabajadores que están irregularmente en esa situación. O sea, concursos para que todos los CAS se formalicen y tengan sueldo indeterminado. Concurso para, entonces, o para que los locadores, porque contratamos incluso con contratos civiles a gente para que haga trabajos en el Estado. Entonces, y con todo lo que, entonces, lo que hay que distinguir, y eso es lo que alguna gente intencionalmente no quiere distinguir,
que el que ya tiene su sueldo no se le va a obligar a entrar a servir si ya es indeterminado. Las condiciones para un nuevo contrato son las que va a poner una funcionaria muy competente, que es la señora Yaineiri Boyer, la presidenta de Servir, con el apoyo que le hagan para hacer concursos en todas las instituciones públicas. No hay eso que se dice, me van a reducir el sueldo porque me meto a servir. No, no. Yo, si no quiero, no me meto a servir. El que entra a servir es el que no tiene trabajo. El que no tiene trabajo estable, trabajo indeterminado. Ese sí entra a concursos. Y la idea es que entre la mayor parte, en todo caso, de funcionarios de aquí en adelante. Gracias, Eloy Espinosa Saldaña, un gusto como siempre. Gracias por la concreción, además en estos minutos ajustados que teníamos. Gracias por estar con nosotros. Vamos a ir a una pausa. Regresamos con el jefe de la ONP, Walter Borja. ¿Por qué este mes pensionistas de la 19990 y del régimen pesquero van a recibir un bono de 350 soles? Y claro, ya se ha comenzado además el reparto de pensiones proporcionales. Vamos a ver cómo avanza esto. Volvemos. Seguimos agilitos en el programa de hoy. Le damos la bienvenida a Walter Borja, jefe de la ONP, porque este mes comienzan los pensionistas del 19990 y además del régimen pesquero van a recibir un bono de 350 soles. Hay otras noticias para compartir, pero comenzamos por ahí. Señor Borja, buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo. Gracias por la invitación. Cuénteme por favor, cómo es este procedimiento. ¿Estos bonos se van a recepcionar automáticamente? ¿Tienen que inscribirse los beneficiarios? ¿Cómo va a ser? La ley 31365 que se aprobó, que se publicó hoy día en el peruano, la ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2022, establece el otorgamiento de una bonificación extraordinaria a todos los pensionistas del decreto ley 19990 y del régimen pesquero. Este pago se hará efectivo en la planilla, en sus cuentas que cada uno de los pensionistas tiene en los bancos respectivos en el mes de diciembre. Para tener derecho a esta bonificación extraordinaria, los pensionistas deberían tener el derecho acreditado al 30 de noviembre de este año, a la fecha, el día de hoy, ¿no? Y no requiere ninguna gestión extraordinaria porque se abona directamente en cuenta, ¿no? Esta disposición que la ley de presupuesto establece necesita unos ajustes en nuestros procesos para llevar adelante todo el proceso de pagos y hemos programado para los días 22 y 23 de diciembre la fecha en que nuestros pensionistas tendrán en sus cuentas depositados el monto total de este bono. Bueno, importante, justo antes de Navidad. Estamos hablando de un universo de ¿cuántas personas? Hemos calculado que son alrededor de 580.000 pensionistas los beneficiarios, ¿no? 573.000 de la 19990 y 7.500 del régimen pesquero, ¿no? Importantísima cantidad. Y el otro tema, por supuesto, porque la vez pasada tuvimos una conversación sobre la materia, es que bueno, ya se anunciaba el inicio, ¿no?, de este pago de pensiones proporcionales. Incluso luego el presidente Pedro Castillo estuvo en la inauguración, ¿no?, de estos pagos. Y la pregunta es, bueno, ¿cómo va avanzando? ¿Cómo va avanzando este proceso? ¿Cómo ha respondido además la población que podía acceder a estas pensiones? Estamos recibiendo las solicitudes y estamos calificándolo en el tiempo más pronto que nos sea posible, ¿no? Hay que tener en consideración que los pensionistas que sean beneficiarios de una pensión otorgada, una pensión proporcional especial otorgada hasta el día de hoy, 30 de noviembre, también cobrarán este bono, ¿no? A la fecha tenemos cerca de un poco más de 3.102 pensionistas hasta el día de hoy que se han incorporado a este régimen de pensión proporcional especial, y estos pensionistas también se hacen acreedores al beneficio
que la ley de presupuesto establece, ¿no? De nuevo, la pregunta, son 3.000 y pico los que han sido inscritos hasta ahora. ¿Cuál es el universo potencial de pensionistas proporcionales de los que estamos hablando? Ya vamos un mes y medio de la vigencia de la medida. Nosotros aspiramos a que en este primer año alcancemos a 46.000, ¿no? Estamos recibiendo las solicitudes y estamos calificándolo, ¿no? Ujú. Estamos utilizando todas las facilidades que también la ley y el reglamento ha establecido para poder tener un mayor alcance y una mayor cobertura. También estamos difundiéndolo porque hay todavía un porcentaje importante de personas que desconoce este beneficio. Claro, claro. Y creo que el cambio de y haber permitido otorgar pensiones con 10 años de aporte es un cambio muy importante que tenemos que profundizar. ¿Y cuáles son los requisitos para esas personas? Recordémoslo, por favor. ¿Cuáles son los requisitos para que ellos puedan acceder a estas pensiones? Usted dice, se califica seguramente caso por caso. ¿Cuál es el requisito Así que deben es. cumplir? Dos condiciones fundamentales: tener una edad no menor de 65 años y haber contribuido por lo menos 10 años al Sistema Nacional de Pensiones. Cuando tenemos esta condición, solicitamos a través de nuestra línea virtual onpvirtual.p un registro de datos. Un asesor previsional se comunica con el solicitante y lo acompaña a ingresar sus documentos que vamos a calificarlo, ¿no? Muchas veces es complicado tener la documentación, sobre todo cuando ha sido un trabajador que ha prestado servicios en unas empresas que ya están liquidadas, ya no existen, o han sido antes del año 99, Claro. en donde no tenemos los registros digitales, ¿no? Para esos casos se puede recurrir a una declaración jurada con alguna prueba que demuestre el vínculo laboral. También hay la opción del préstamo previsional, ¿no? Todas esas facilidades las estamos llevando. Y como usted bien dice, se califica caso por caso. Ese esfuerzo merece la mayor prioridad de nuestra institución, porque creo que tanto expandir la cobertura de pensionistas como también mejorar los ingresos, lo que abonan es directamente en cómo expandimos seguridad social para todos ellos. Acordémonos también que estos nuevos pensionistas tienen derecho a la seguridad social de salud, ¿no? Y las prestaciones de salud que les garantizaría salud son quizás las prestaciones que más valora y más requieren las personas en esta etapa de la vida, Por supuesto. ¿no? Por ahí la importancia de entender estas medidas como avances, pero enfocadas a la lógica de extender la cobertura de la seguridad social, que ojalá podamos llegar hacia su universalización, ¿no? Por supuesto. Gracias, Walter Borja, jefe de la ONP, por traernos estas importantes actualizaciones. También avisados están, ¿no?, los beneficiarios para poder continuar con este proceso. Vamos a un tema muy preocupante. Le damos las buenas noches a Manuel Zúñiga Flúquer, director ejecutivo de Petrotal, ¿no? Esta empresa que, por supuesto, le ha pedido al presidente Castillo su intervención para evitar el cierre del lote 95. Estamos hablando de una inversión de 400 millones de soles este año, pero claro, con una situación social realmente que no tiene descanso con respecto a la explotación de estos lotes y particularmente en Loreto a la explotación del lote 95. Cuéntenos, por favor, buenas noches, señor Zúñiga Flúquer. Cuéntenos en resumidos términos, cómo es la situación ahora mismo. Gracias por estar con nosotros. No, encantado, Enrique. Muchas gracias por tenerme acá esta noche. Obviamente, como tú mencionas, es muy preocupante de estar invirtiendo tanto. Ya la empresa Petrotal viene invirtiendo en el lote 95 desde el año 2018. Este ya va a ser nuestro cuarto año haciendo inversiones. Este año han sido fuertes, como tú dices, 400 millones de soles. Nosotros estamos proponiendo a nuestro directorio aumentar encima de los 500 millones el próximo año. Yo creo que hay pocas empresas en el Perú tan comprometidas como Petrotal, una empresa liderada y operada por peruanos de capital extranjeros. Nosotros cotizamos en las bolsas de Londres, de Toronto, muy bien reconocidos por la manera que este grupo de peruanos muy técnicos, muy experimentados, vienen ejecutando el punto de vista técnico. Lo que sucede es que ya desde principios de octubre la estación número 5 del oleoducto está cerrado, luego la estación número 1 también ya dejó de operar y nosotros hace ya 10 días
nos han bloqueado el acceso a nuestro muelle de carga de crudo y para luego poderlo llevar en las barcazas a su mercado final. Y eso básicamente nos ha paralizado. Hoy en día nosotros deberíamos estar produciendo cerca de 16.000 barriles, nos hemos convertido rápidamente en el mayor productor de petróleo crudo en el Perú. Y es una lástima porque la cantidad de dinero que se está dejando de ganar, en nuestro caso, si uno lo ve mensualmente con los precios actuales, estamos hablando de 125 millones de soles. Pero también hay el efecto del canon y las iniciativas que tenemos nosotros, incluyendo un 2.5% de un fondo social para las comunidades indígenas del distrito de Puniagua, donde estamos localizados. Ellos están también dejando de percibir, si lo ponemos así en números gruesos, con estos volúmenes de producción que deberíamos estar haciendo, ellos deberían poder estar generando a estos niveles al año como 40 millones de soles en el futuro. Es algo que estamos nosotros proponiendo para traer una paz a largo plazo y permitir que Loreto nuevamente produzca como hacía antiguamente encima de los 100.000 barriles, cosa que no ha hecho hace más de 20 años, pero yo como ingeniero de petróleo y la manera que venimos ejecutando los proyectos en el campo de Bretaña, en el lote 95, y los otros lotes hicieran lo mismo, yo no tengo duda que se podría hacer, obviamente con todos los estándares actuales para proteger el medio ambiente, y más importante aún es reconocer el derecho de los hermanos indígenas a que ellos tengan partícipes de esta futura, lo que podría ser una bonanza, que hoy lamentablemente está totalmente paralizado. Y es cuestión del gobierno. Desde su posición, ¿cómo nos explica? Porque las protestas, en fin, que llegan pues a puntos realmente críticos, ¿no? De tomas de posesiones, de sabotajes, etcétera, etcétera. ¿Cómo calificaría usted la naturaleza de estas protestas si es que en todo caso hay que diferenciar a los actores? Bueno, mira, la manera que yo lo describo, y a mi mismo directorio, que es un directorio independiente, digo, mira, tú eres una madre, tienes un bebé a la medianoche y algo pasa, no tienes luz, no tienes agua, y tú estarías protestando también. O sea, eso es lo que sucede. La selva Loreto ha venido produciendo hace 40 años, ya se han producido más de 1.000 millones de barriles de crudo, y tú andas a las comunidades donde se produce el petróleo y son muy pobres. Y ahí tienes la problemática. Y ellos han venido buscando diferentes maneras de poder ser reconocidos y tener las facultades. Lamentablemente el famoso canon petrolero se queda mayormente en Iquitos, casi no le llega nada a los distritos productores. Entonces ahí es donde yo veo que estas iniciativas que venimos promoviendo, y por eso quiero citar al presidente Castillo, a la premier también, es para explicarles, son iniciativas que ya se vienen hablando hace mucho tiempo, o sea que no tienen nombre y apellido, pero nosotros como gente técnica las estamos aterrizando para detallar qué es lo que podría ser la consecuencia de esto en un futuro donde uno tiene una armonía, una paz social, donde realmente hay un verdadero empoderamiento de todas las comunidades. Esto es por el bien de todos y sin ningún tipo de discriminación en absoluto. O sea, por el bien de todos. Y esto no solamente va a ser por el bien de las comunidades de Loreto, esto va a ser bien para el Perú. La refinería Lara, cuando por fin logre refinar nuevamente, el crudo ideal sería el de Loreto, aún más, el del lote 95 de nosotros, bajo azufre, no tiene metales pesados, un crudo limpio, y eso le permitiría a Petroperú reducir los precios de los combustibles, que ahora están importando. Y eso es algo que hace un mes casi hubo una demanda de los transportistas que querían paralizar el país por los precios de los combustibles. O sea, el gobierno tiene las herramientas para realmente dar un cambio, y nosotros lo que estamos haciendo en Petrotal, que nos hemos convertido nuevamente en el mayor productor de petróleo crudo, cuando producimos, porque ahora estamos cerrados, te estamos dando las herramientas para hacerlo con iniciativas que ya se han venido discutiendo y que ya el gobierno tiene que implementarlas rápidamente. Esta implementación, ¿por dónde pasa? ¿Es una decisión política del gobierno, de gestión? ¿Hay hay alguna arista legislativa o todo está básicamente en la cancha del Ejecutivo?
Mira, en el caso del 2.5, de este fondo social del 2.5, nuevamente, no es nada nuevo. En el lote 192 se habla también de un fondo social, en Minas anteriormente se han hecho fondos sociales también. Es algo que es entre Petrotal y Perupetro, donde se abre el contrato de licencia y se incorpora el fondo social. Eso lo vamos a cubrir de la producción de nosotros, que sale de nuestras inversiones. Eso no le cuesta al Estado un centavo. Uno se pregunta entonces, ¿por qué es el miedo de hacer esto? Yo me imagino que creen que podría haber repercusiones en los otros lotes de Loreto que podrían ser afectados. Los lotes están cerrados, el lote 192 está cerrado hace casi 2 años, el lote 8 está cerrado hace casi 2 años, el lote 64 nunca ha producido. Entonces estoy trayendo acá con estas ideas que no son de nosotros, no tienen nombre y apellido, pero que hacen sentido. Estás empoderando a todas las comunidades, estás reconociendo el derecho a los hermanos indígenas de tener parte de esta riqueza, que como he mencionado antes, hubo mucho en el pasado, se ha producido mucho petróleo, anda a visitar sus comunidades, no es lo que debería ser. Entonces, acá hay cuestión, y obviamente uno habla, bueno, va a haber mucho dinero, entonces, pero se lo van a usar mal. Pero no, porque hay gente que es muy noble y es cuestión de entrenarla bien y van a poderlo manejar bien y es cuestión de poner la pauta, ¿no es cierto? Nosotros estamos muy confiados. Es igual como nosotros levantamos capital hace 4 años en el mercado extranjero, porque el último capital de riesgo venía del extranjero, y inicialmente la gente también estaba preocupada cómo un equipo de peruanos iba a poder ejecutar un proyecto tan complicado, y ahora en el mercado extranjero se quedan fascinados como un grupo de peruanos con la experiencia necesaria, la tecnología necesaria, venimos ejecutando de maravilla. Si lo puedo hacer yo, soy de Talara, nacido en Talara, por eso la empresa se llama Pedrotal, lo puede hacer cualquiera. Y eso es lo que yo le digo al gobierno. Entonces, avancemos, no tengamos miedo y hagamos las cosas bien. Muy bien. Entonces, Estaremos muy pendientes de la respuesta a esta urgente invocación. Gracias, Manuel Zúñiga Flucker, por estar con nosotros hoy, director ejecutivo de Petrotal. Vamos a una pausa, regresamos. Terminamos este programa con un tuit de la primera ministra Mirta Vázquez. Sabemos que se ha reunido con el secretario general de la OEA, a quien agradece al señor Almagro por su visita y respaldo a la gobernabilidad en el país, lo que refleja el alto nivel de diálogo que nuestro gobierno mantiene con los organismos internacionales garantes de la democracia y los derechos. Ahí hay que leer entre líneas. Gracias por acompañarnos en este cara a cara, sí que hemos corrido, pero hemos cumplido nuestra misión de presentarles un panorama lo más amplio, diverso y plural posible, relacionado por supuesto con la noticia. Sigan con las noticias deportivas, sigan con En Pared. Nos vemos mañana.